Para la maestría en estudios críticos del lenguaje es un gusto y un honor contar con la presencia de la maestra Carmen Coler del Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. Le doy la más cordial bienvenida y la más cordial bienvenida a ustedes. Agradezco el apoyo de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de este campus Belénes, que nos posibilitaron el espacio y nos permitieron concluir el día de hoy nuestra tercera jornada del coloquio de avances de tesis de los estudiantes de este posgrado. Le cedo la palabra a Giovanni Escareño, quien es uno de nuestros estudiantes del posgrado. Muchas gracias, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este tercer coloquio de avances de investigación de los alumnos de la maestría en estudios críticos del lenguaje. Y para cerrar este día nos invita la maestra Carmen Kolev, quien nos va a presentar la conferencia magistral Gramática y Pragmática en ELE, Propuestas Didácticas. Y antes de cederle la palabra, me permito dar lectura a una breve semblanza. Pues bien, la maestra Carmen Kolev es maestra en Lingüística Aplicada y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, en donde imparte cursos de español como lengua extranjera desde 1987, así como asignaturas de los programas de formación de profesores de L desde 1995 y de la especialización en enseñanza de español como lengua extranjera desde 2008. Es además evaluadora de los 3 exámenes de certificación de L que ofrece la UNAM, CELA, Excelea y CIELE. Es coautora de los textos De acá, de este lado, Curso de Perfeccionamiento de Español, y de los libros de texto Así hablamos, Básico 2, Dicho y Hecho 2 y Español para la Vida Cotidiana 6, así como de un capítulo del libro Orientaciones Didácticas para Profesores de L, de acceso gratuito a través del portal Libros UNAM Open Access. Sus principales temas de estudio giran en torno a la didáctica de temas gramaticales y pragmáticos para la L. Le damos, por favor, un aplauso de bienvenida a la maestra. Adelante. De la utilidad, ¿ya? Ahora sí, de la utilidad que puede tener el hacer investigación que sea de utilidad. Yo así lo pienso, ¿no? Entonces, antes que muchas cosas, yo soy profesora, soy una apasionada de la enseñanza del español como lengua extranjera, que es lo que significa L, si no queda muy largo, y pues es eso, ¿no? Enseñanza de español como lengua extranjera. Sé que tenemos 60 minutos que pueden parecer muchos, pero cuando uno se encarrila con estos temas que nos encantan, pueden ser pocos. Eh, Como soy muy tendenciosa a que si me preguntan algo y ya me voy por las ramas y queremos aprovechar el tiempo, por favor vayan tomando nota de lo que les parezca interesante o que después quieran comentar. Ya le pedí a Giovanni que por favor me avise cuando falten 15 minutos porque sí me gustaría dialogar con ustedes
porque no se trata de qué les voy a enseñar yo no les voy a enseñar nada, lo más seguro es que yo aprenda de ustedes como he aprendido hoy en este coloquio. Me gusta mucho que haya aquí jóvenes estudiantes, colegas queridas, porque se trata justamente de hacer un intercambio de ideas, ¿no? Y enriquecernos mutuamente, ¿no? Entonces, pues un gusto estar aquí presencialmente en esta universidad y en la bella Guadalajara. Muy bien, voy a poner una guía de la presentación para tener un poco idea de lo que vamos a abordar. Primero vamos a hablar un poquito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, unas reflexiones iniciales para situarnos en materia, aunque bueno, ya estamos, ¿no? En este coloquio, pero para que vayamos orientando lo que les voy a presentar respecto a la teoría de los actos de habla, el enfoque comunicativo y la lingüística cognitiva de la que hablamos hace un ratito en la presentación de Arturo. Después vamos a ver cómo puede hacerse una conciliación para la enseñanza del español como lengua extranjera, en la que vinculemos las formas gramaticales con funciones comunicativas y que esto se traduzca en habilidades lingüísticas para orientar en el aula el trabajo que hacemos con los estudiantes, ¿no? Y la idea de que sí lo vamos a conciliar, como señalaba hace rato el doctor Joaquín, ¿no? A ver, si vas a abordar también la didáctica de la pragmática, pues hay que ponerla, o nada más vamos a hablar de gramática, ¿no? Y bueno, en la didáctica, en el aula, puede irse de la pragmática a la gramática o de la gramática a la pragmática. Y claro, ¿cómo vamos a hacer esto? Y pues justamente por eso en el título de mi presentación dije que iba a presentar propuestas didácticas con el modo imperativo. En este caso traje este ejemplo, porque podemos decir muchas cosas teóricas, pero a ver cómo lo hacemos en la práctica. Y podría haber empezado por el final, mostrarles cómo se puede hacer esto, cómo ya se ha hecho, y parece como muy simple y no es tan simple. Vamos a ver todo lo que tiene que saber el profesor de lenguas, el buen profesor de lenguas o la buena profesora de lenguas para hacerlo de manera efectiva y que redunde en que nuestros estudiantes logren, pues sí, apropiarse mejor del español, ¿no? Ya sea que lo aprendan, lo adquieran o un poco de las dos opciones que nos permite nuestra naturaleza creativa, ¿no? Como seres humanos. Finalmente tenemos unas reflexiones y algunas conclusiones. ¿Sigue escuchándose bien? Sí, perfecto. Vamos con unas reflexiones iniciales. Esto de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras se vincula con la tercera área de especialización que tiene esta maestría en estudios críticos del lenguaje, que encontré que es justamente la enseñanza de la investigación y enseñanza de español. Yo imagino que puede ser como lengua materna, yo me voy a enfocar en la lengua extranjera, que es en lo que tengo pues 35 años trabajando. Y bueno, así confío en que pueda ser interesante para los que trabajan esta área y pues para los demás también. ¿Cuándo los seres humanos empezaron a aprender lenguas extranjeras? Quizá desde siempre, ¿verdad? ¿Y por qué? Las razones son muy diferentes. ¿Por qué los humanos queremos aprender lenguas extranjeras? Yo creo que pues porque tenemos una necesidad natural de comunicarnos, de aprender del otro, de conocer al otro, y a veces ese otro pues tiene otra forma de comunicarse, de hablar, de expresarse. ¿Y para qué? ¿Ustedes creen que es muy diferente las finalidades por las que aprende alguien a las que aprendían antes los seres humanos? O sea, ¿para qué queremos aprender lenguas extranjeras? Y por eso, bueno, ¿para qué se necesitan especialistas y profesores y profesoras de lenguas extranjeras? Yo creo que en el fondo vienen siendo las mismas razones, ¿no? Aprendemos para enriquecer nuestra vida, para mejorar nuestra vida en todos sentidos, para conocer al otro, para, no sé, conseguir metas personales, intelectuales. Y el otro día que estaba en un coloquio, no era así una reunión de trabajo, alguien decía en un seminario que las necesidades de los estudiantes actualmente son diferentes a las de antes. Y yo digo, ¿de veras eran tan diferentes? Pues aparentemente sí, porque ahora tenemos tecnología, ¿no? Ahora podemos estar como en dos sitios a la vez, cosa que parecía de magia antes, ¿no? Con esto de la virtualidad.
Y con lo que pasamos con la pandemia nos quedó mucho más claro esto, ¿no? Que los seres humanos somos naturalmente creativos y que si se nos cierra una puerta buscamos otra, ¿no? O la abrimos a trancazos, ¿no? ¿Y para qué? Porque queremos tener ese contacto y las razones yo creo que esencialmente son las mismas, ¿no? Yo siempre les pregunto a los estudiantes que van al CEPE cuando les hacemos los exámenes de colocación, ¿por qué estás en México o para qué quieres aprender español? Me imagino que ustedes hacen aquí lo mismo, ¿no? Y dicen, es que, y ese es que son razones de trabajo, razones amorosas, razones políticas, ¿no? Y bueno, actualmente son las mismas en esencia, ¿no? Aunque parecen más modernas, las razones siguen siendo las mismas. Queremos conocer a los demás, interactuar, pasarla bien en este planeta, ¿no? Y pues divertirnos y bueno, encontrar lo mejor del mundo, ¿no? A pesar de los pesares. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Y justamente ese es el meollo del asunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con base en qué conocimientos? ¿Con base en qué materiales? ¿De qué manera puede ser más efectiva, no? Y bueno, me imagino que esa imagen que está ahí activó algo en sus conocimientos, ¿no? Creo que sí la reconoce. Y yo no sé si activaría los mismos en alumnos orientales, por ejemplo, o en alumnos africanos. Posiblemente en algunos sí, posiblemente no. Entonces, esto de la cognición, hace rato Arturo al final decía que dice, creo que siempre he sido un profesor cognitivo, pero no lo sabía. Y así ha sido siempre. Y ahora somos más conscientes de esto. Nuestro conocimiento del mundo ha sido heredado y hay cosas que están en nuestra naturaleza quizá, pero muchas están justamente en el entorno donde nos hemos desarrollado, ¿no? Y el reconocer esta figura habla de cuál es o cuál ha sido nuestro mundo, ¿no? Si vivimos en el hemisferio occidental o hemos heredado una cultura occidental. Bueno, en el mundo occidental y ahora en el mundo globalizado, porque también en una reunión que tuvimos hace poco, alguien mencionaba que los alumnos, por ejemplo, orientales, que no sé aquí en Guadalajara, pero me imagino que también, han llegado más que antes, ¿no? Antes nuestras poblaciones en el CEPE de la UNAM eran mayoritariamente de norteamericanos y de europeos. Y después de varios años ha sido así completamente creciente la población de Corea, Japón y China, ¿no? Y bueno, siguen llegando europeos y norteamericanos, pero ahora en un grupo mayoritariamente los alumnos son de Corea, China, Japón, y hay uno de Alemania, y quizá uno de Irán, y quizá uno de África. Y bueno, en este mundo globalizado se comparten más conocimientos, ¿no? Pero en esta tradición, los análisis filosóficos de la antigüedad de Grecia, sobre todo, dieron lugar a las clasificaciones. Lo que ahora nos parece tan natural nombrar como este es el sustantivo, el adjetivo, el verbo, bueno, partió desde ahí, ¿no? Y de repente ahora queremos poner en cajones, en esos mismos cajones muchas cosas y decimos, pero ¿por qué no funciona? Porque pues fue una clasificación que se hizo y la lengua va más allá de estar clasificada estrictamente, ¿no? Después surgieron los análisis estructurales que derivaron en el desarrollo de gramáticas, ¿no? En las que se hizo análisis de morfología, de sintaxis. Como sabemos, la gramática del español es del mismo año que la llegada de Colón a América, ¿no? Entonces, cuando la lengua que ahora llamamos español quizá ya tenía pues muchos más años, ¿verdad? Por lo menos 100, si no es que más. Y bueno, con los análisis semánticos llegaron los diccionarios también, ¿no? Que siempre se buscó que sirvieran para un poco entender cómo no se nombraba la realidad. Y se siguen haciendo muchos diccionarios, ¿no? De reciente publicación tenemos el diccionario de mexicanismos, ¿no? Que es, bueno, se los recomiendo que pídanle a su universidad que se lo consiga, ¿no? Creo que es una investigación muy importante. Y bueno, después surgieron los análisis lingüísticos, los psicológicos, los biológicos, los genéticos, que derivaron en teorías del aprendizaje en general y de la adquisición en particular de las lenguas, ¿no? El lenguaje, las lenguas nos definen como especie, ¿no? Eso es como que, ay, pues eso todo el mundo lo sabe. Pues sí, pero justamente todas las teorías que han buscado otras vertientes abonan para la actividad que nosotros realizamos como investigadores o como profesores de lengua, ¿no? Los análisis contrastivos, cuando se empezó a clasificar las lenguas, ¿no? Desde el siglo XIX,
derivaron junto con el análisis de errores en metodologías que proponían cómo enseñar mejor, cómo se puede aprender más rápido, ¿no? Y después los análisis sociolingüísticos, pragmalingüísticos y computacionales, pues ya proponen nuevas propuestas metodológicas, ¿no? Y dentro de esas nuevas propuestas metodológicas, pues estamos ahora, ¿no? Buscando cómo se puede aprender más rápido, cómo se aprende mejor, por qué las personas buscamos profesores especializados para que nos ayuden en nuestra apropiación de la lengua, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones con el teléfono, ¿no? Que uno apriete y inmediatamente puede traducir en general lo que estamos diciendo, no todo, ¿no? Y bueno, a mí me parece eso maravilloso, ¿no? Que uno traduce como muy rápidamente en general lo que una lengua dice a otra. Y sabemos que eso fue gracias a los análisis del generativismo y la participación de muchos lingüistas y bueno, también pues de especialistas en tecnología, pero sobre todo de este análisis que se hizo por años de las lenguas, que esto se permite, pero aún no está todo resuelto, ¿no? Estamos en la inteligencia artificial. Se han visto que ahora hay, pues, sí, voces creadas, ¿no? Estos que le preguntamos al Google que cómo va a estar el clima y esas cosas, ¿no? Y que la que habla o el que habla no es una persona, ¿no? Las que dan ahora también creo las noticias ya encontraron cómo hacerlo. Entonces, ciertas acciones o ciertas actividades o ciertas pues y ciertos usos de la lengua se logran así. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? Pues no lo sé, el futuro nadie lo sabe, ¿verdad? Mucha gente tiene temor de qué va a pasar y yo creo que va a tomar muchos años para que la llamada inteligencia artificial sustituya nuestra creatividad para, no sé, hacer literatura genuina y para hacer cambios en la lengua que muestran que los seres humanos seguimos siendo esos seres creativos que buscamos comunicarnos con los demás para, como dije, interactuar el tiempo que estamos en esta tierra, ¿no? Los siglos XX, XXI, que fue así como que un boom para el desarrollo de metodologías en enseñanza de lenguas, hay tres publicaciones, o bueno, tres más que publicaciones, tres corrientes de pensamiento muy importantes, ¿no? Esta publicación de Austin, que realmente le hizo su alumno, ¿no? De cómo hacer cosas con palabras, que son estudios filosóficos de conferencias que él daba y que pues el alumno las recopiló y quién sabe de veras qué dijo Austin, pero bueno, fue la interpretación del alumno y es un libro muy valioso, ¿no? Muy, muy valioso que se publicó en los 50, en los 60 se publicó, pero las conferencias fueron en los 50. Después, pues el famoso enfoque comunicativo que aunque se ha aplicado mucho a las lenguas, sabemos que no surgió para motivar la investigación en L, sino más bien como una propuesta de que la lengua sobre todo es para comunicarnos, ¿no? Ahora se conoce como enseñanza comunicativa de la lengua, pero surgió, como sabemos, de una propuesta de otra corriente en la comunicación, ¿no? Y bueno, no es solamente para la vertiente oral, sino también, ya sabemos, para la escrita y dentro y fuera del aula. Y finalmente, bueno, tenemos la lingüística cognitiva, de la que estuvimos hablando hace un rato, que tampoco es una metodología de enseñanza de lenguas, pero es una corriente que parte de la psicología, mostrando cómo aprendemos, cómo captamos el mundo, cómo lo llevamos al punto de expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Yo desde niña me cuestionaba que cómo pensábamos y mucha gente cuando le preguntan dice, ¿cómo piensas? Y no pensamos estrictamente con palabras. O sea, pensamos muchas veces más con imágenes y eso es lo que conecta con la cognición. Ahora, la manera de aterrizar esas imágenes o de cristalizarlas, pues sí es con la gramática y con la lengua. Y por eso a veces también necesitamos pintar, ¿no? En esta creatividad humana y necesitamos hacer poesía y necesitamos hacer gestos, ¿no? Y necesitamos la música porque el lenguaje comunicativo o la lengua estrictamente o la gramática sería insuficiente, ¿no? Para expresar todo lo que tenemos dentro. Pero bueno, otra importante teoría que se derivó justo de la publicación de esto de los actos que ya mencionaban Austin, la teoría de los actos de habla,
que es una teoría que dio lugar a la lingüística pragmática contemporánea, o lo que ahora llamamos pragmática, o a la filosofía del lenguaje que usamos los seres humanos cotidianamente, ¿no? Aún la cosa más simple que digamos conlleva todo un conocimiento de muchas cosas, ¿no? De dominar la fonología adecuadamente, la entonación, la prosodia, el lenguaje no verbal, el léxico adecuado, la estructura gramatical más acorde a la situación. O sea, son muchos elementos. Por eso es que realmente toma tiempo que aprendamos a hablar súper bien, ¿no? En promedio toma como 11 años, 12 años, o sea, hablar muy bien. Claro que lo desarrollamos, se supone, nuestra gramática los primeros 2 años de vida, y al año un niño entiende muchísimo, ¿no? Pero poder hablar adecuada y correctamente requiere todo un proceso muy largo y elaborado, ¿no? Es muy complejo. Y esta teoría también propone que los actos que realizamos al hablar están hechos de 3 acciones que llevamos a cabo de manera simultánea. Y pues, estoy segura de que lo saben muy bien, ¿no? Esto que se ha llamado el acto locutivo o locucionario, que es la emisión física de ciertas palabras en una cierta construcción y con un cierto sentido y referencia. O sea, sí tiene que haber un conocimiento del mundo, un entorno en donde lo llevamos a cabo. Y bueno, el acto ilocutivo o ilocucionario es el que se realiza cuando decimos algo, ¿no? Se refiere a la manera para la que se usa un enunciado, si es una orden, una pregunta, una amenaza, etcétera. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir como qué piensan que está diciendo el niño, que van a ver en la foto, o en qué contexto está. ¿Qué diría? Va a tomar una foto y entonces dice, no, pero en ese momento, a ver, voy a tomar una foto. ¿Y qué? Puede ser, digan, whisky, ajá. ¿Qué más? Bueno, en español, ¿eh? Ok, bueno, podría ser que diga, sonrían quizá, o digan whisky, o miren a la cámara, o que, no sé. Ujú. Bueno, entonces, esto que decimos en un acto que ahora nos parece como muy natural y cotidiano porque ya existen las cámaras fotográficas, incluso un niño chiquito lo va a hacer y sabe qué decir en ese momento para llamar la atención de los que estén ahí para tomar la foto, ¿no? Una, dos, tres, sí, bueno. Este acto tercero, que es el perlocutivo o perlocucionario, se realiza por haber dicho algo, ¿no? La consecuencia de que si la gente efectivamente diga whisky o sonría o se ponga listo con la cámara después del 3, ¿no? Se refiere a los efectos y consecuencias que se producen en la audiencia como consecuencia de la emisión del enunciado a nivel de sentimientos, de pensamientos o de acciones, que es para lo que usamos la lengua esencialmente, para expresar lo que sentimos, lo que pensamos o lo que queremos hacer o que haga el otro, ¿no? Otros elementos que hay que considerar es que estos 3 actos se realizan simultáneamente por medio de un enunciado normalmente. Sí podemos usar las manos, ¿no? Para explicar las cosas si hago así, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se trata de los actos de habla, pues sí tenemos que pronunciar algo, ¿no? Y por eso el acto de habla ha terminado por equipararse al acto ilocutivo o ilocucionario, ¿no? También hay las condiciones o los principios de cooperación. Esto se ha desarrollado, ¿no? Con las máximas de Grice que se necesita para que un acto sea efectivo y se cumpla y de veras sea exitoso. Y por eso a veces cuando enseñamos, el alumno sabe la forma gramatical, pero si no se cumplen las otras condiciones, pues resulta fallido y dice, no me entendieron porque no pronuncié bien. No tiene que ver la pronunciación ni la gramática, sino en las condiciones que no se cumplieron antes, ¿no? Para elaborarlo. Y bueno, estas implicaturas conversacionales que forman parte de la adquisición, ¿no? Y que las tenemos inherentemente cuando desarrollamos nuestra lengua materna, y que no siempre las vamos a desarrollar en la lengua extranjera si no somos guiados, ¿no? Esas implicaturas conversacionales tendrían que enseñarse también. Esa sería la parte de pragmática que deberíamos también enseñar. Bueno, la pragmática considera la lengua como un instrumento de acción e interacción social, ¿no? Tiene principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, como la gramática, que estamos muy acostumbrados a que hay una estructura, que en español la estructura prototípica es sujeto, verbo, complemento, ¿no? La concordancia de género, número, la de, ¿no? Con los verbos, etcétera.
Pero en la pragmática también hay reglas y hay principios, por lo menos, pero es muy difícil ubicarlos o identificarlos. Toma tiempo. O sea, ¿cómo lo pongo? O sea, ok, sí lo entiendo. Ahora, ¿cómo lo pongo clarito? ¿Cómo guío al estudiante a que sí lo entienda? Y justamente la cognición, ahorita vamos a ver ejemplos, lo puede hacer, lo puede conseguir, ¿no? O por lo menos lo intentamos. Y bueno, porque también se toma en cuenta factores extralingüísticos, ¿no? Entonces, no solo hay que enseñar las formas, que sería como la gramática estrictamente, sino también los valores que tienen esas formas en determinada cultura. Y estoy usando cultura en término muy general, no hablo de la cultura hispana en general, sino la cultura, ni la mexicana, sino puede ser la cultura del entorno, pero sí hay que considerarla, ¿no? Porque si no, entonces el alumno no va a interactuar de la mejor manera o de la manera más adecuada de acuerdo a la situación en la que esté. Bueno, el enfoque comunicativo fue otra corriente, ya vimos que surgió en los 70s, que tenía una propuesta de cambio en la perspectiva de la enseñanza de las segundas lenguas, que se había caracterizado por el estructuralismo, ¿no? Que pues tenía esto del conductismo, y hay muchos métodos que se desarrollaron antes en esa idea de hablar sin errores y de responder así como en automático a las cosas, pero se vio que la lengua no es solo un objeto de conocimiento, sino es ante todo un instrumento de comunicación que hizo surgir este concepto de competencia comunicativa, ¿no? Que sigue vigente, pero que ha incorporado todos los elementos también para lo que señalé antes. Pero el extremo ha sido que dice, pues ya no hay que enseñar gramática. La gramática no sirve ponerla de una manera tan explícita o tan detallada, o que es demasiada nomenclatura, y eso no ayuda para realmente una adquisición o una apropiación. Este enfoque comunicativo tuvo una gran aceptación durante la década de los 80s y los 90 del siglo XX, ¿no? Y aún ahora está ahí presente, ¿no? Y ha derivado en el enfoque por tareas, y es un modelo que se sitúa frente a los métodos y enfoques tradicionales centrados en la gramática, ¿no? Yo sé que ustedes son muy jóvenes. Ay, perdón, ya me fui. Pero yo empecé a enseñar, no tanto, ok, no, pero bueno, quienes empezamos a estudiar, ¿no? O ver clases, yo empecé a ver finales de los 70s, a principios de los 80s, todavía materiales que habían sido publicados 10 años antes, que con el enfoque estructuralista. Y literal, la unidad comenzaba con el nombre del tema, ¿no? El antepresente, ¿no? Así. Entonces tenía las reglas y la estructura del antepresente muy bien explicada, y entonces se forma con el verbo haber, y que es el participio, y después los ejercicios, y nadie se equivoca porque pues ahí está el modelito y todo el mundo lo sigue al pie de la letra, pero realmente cuándo lo vamos a usar o en qué contextos o qué otros valores tenía, pues no se incorporaba. Y bueno, porque estaba centrado en la gramática. Y después el extremo fue que pues no pongo gramática, se privilegió las funciones comunicativas, lo cual puede ser muy útil, pero y entonces el alumno, pues no, tú apréndetelas y ya después te explico por qué ahí va subjuntivo, por qué es diferente, porque entonces creo que se puede mediar y conciliar, que esa es la propuesta, ¿no? Que les voy a presentar más tarde. La lingüística cognitiva, que eso sí es algo como más reciente en cuanto a ser conscientes de esto, busca explicar cómo es que nuestras percepciones y nuestras experiencias de los eventos y de las entidades en el mundo real se construyen en la lengua a través de la gramática. Entonces, es una gramática como pues más enfocada no a la estructura, sino a todo lo que conlleva saber gramática, que es más que morfología y sintaxis, ¿no? También hay una parte semántica, una parte pragmática, una parte fonológica, y bueno, eso hizo ver la lingüística cognitiva, que derivó en la gramática cognitiva, que es una teoría dentro del marco de esta lingüística cognitiva, que fue con Langacker el que desarrolló más esto a finales de los 80s y los 90s, ¿no? Que es buscar cómo se unen las formas con sus significados, en los que hacemos asociaciones, similitudes, los orígenes, las razones, los contextos y la manera de procesar el mundo que tienen los hablantes de una lengua en particular. Siempre se ha dicho que pensamos en una lengua, y más que pensar en una lengua es conceptualizamos nuestra realidad
por la manera en cómo nos han enseñado o hemos escuchado, bueno, los que somos monolingües, ¿no? De cómo se ve el mundo y lo que nos parece lógico. Y en esta clasificación que antes existía de sujeto, verbo, complemento, que, bueno, sigue estando, ¿no? La tipología lingüística es una realidad, ¿no? Eso permitió organizar las lenguas en cuanto a la estructura, tiene validez, ¿no? Sí sabemos que hay lenguas que es objeto, verbo, sujeto, bueno, yo no me acuerdo, ¿no? Hay casos que creo que no combinan, pero en el caso del español, lo canónico es esto, ¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? Situar primero el sujeto, habla de cómo vemos el mundo. Se han estudiado también lenguas indígenas que tienen otra manera de conceptualizar el tiempo, incluso, en fin, ¿no? Hay una relevancia en cuanto a cómo unimos las formas con sus significados. Esto llevó, o sea, todas esas teorías que eran para otra cosa, no exactamente para enseñar ni aprender lenguas, pues se aprovecharon justamente para que se desarrollaran materiales o que los quienes decidimos ser valientes profesores y profesoras de lengua, que es una de las tareas más arduas que hay en el planeta, no sé si lo sabían. Sé que los ingenieros y los médicos tienen su respeto de la sociedad, porque sí también, bueno, construyen muchas cosas, los médicos salvan vidas, pero nosotros hacemos, creo, una labor que es crucial para todo. La lengua, todos los aspectos de las actividades del ser humano se hacen con lengua. Y entonces, si no hubiera traductores, intérpretes y tal, o sea, si no nos entendemos en el mundo, imagínense, pues menos, ¿no? Entonces, nuestra labor creo que es muy importante y no la resuelve ninguna aplicación para detalles muy peculiares, ¿no? Entonces, es una labor importante la que hacemos, pero bueno, se ha buscado que sea la de facilitador o mediador, ¿no? Y que la enseñanza-aprendizaje se centre en el alumno, que ésta sea significativa para él sobre todo y que sea motivadora, ¿no? Entonces, tenemos que ahí sí buscar esas necesidades de las que mencionábamos hace rato, que realmente estén cercanas a la realidad del estudiante, tenga la edad que tenga. Porque de repente estamos pensando, es que los estudiantes necesitan ahora no sé qué, y los estudiantes saben usar muy bien la tecnología y lo que quieren es comunicarse de verdad con las personas. Y yo hasta la fecha tengo alumnos, incluso mayores que yo de edad. Entonces yo digo, qué maravilla que la gente a los 70 años quiera seguir aprendiendo lenguas y muchas cosas, ¿no? Entonces eso es, digo, tengo alumnos desde 18 hasta, creo que el mayor que he tenido ha sido de 75. Entonces, bueno, tenemos que atender a todos, ¿no? No hay que discriminar. Bueno. Entonces, el profesor, la profesora de él, es deseable que conciba la gramática como un sistema adaptativo complejo e inherente a nuestra naturaleza. O sea, sí tiene que estar consciente de que la gramática es más que enseñar dónde va el sujeto, el verbo y el complemento y las concordancias, ¿no? Tiene que desarrollar su propia conciencia metalingüística para responder las dudas de los estudiantes. Sobre todo los estudiantes van a preguntar, por eso están en un aula con un profesor especializado. Yo en la materia que suelo dar en especialización, que es aspectos gramaticales, siempre tengo un foro en donde les digo, voy a ponerles una práctica sobre todo con errores o con preguntas de los estudiantes, porque es lo que más van a hacer. Ahora hay muchos libros y materiales, pero lo que no hay es un manual que resuelva todas las preguntas que van a hacer los estudiantes, que yo hasta digo, pero ¿por qué se le ocurrió preguntar eso? Pues quién sabe. Y hay que saber en dónde buscar para ayudarlo a que engrane lo que él quiere. Ya ven, ya tengo 10 minutitos. Bueno, tiene que contar con elementos teóricos para reflexionar, investigar y proporcionar explicaciones. Ahora, lo que va a ser importante es cómo presentar la gramática, cómo seleccionar y elaborar materiales didácticos significativos, porque además puede que haya muchas cosas en la red, y parecen muy modernas porque están en la plataforma, pero son súper estructuralistas. Nada más se ven ahí como colores y no sé qué, se mueven y bailan, pero, o sea, sigue siendo estructuralistas. ¿Cómo va a favorecer el desarrollo de estrategias y cómo vamos a conciliar la gramática y la pragmática y hasta la semántica, ¿no? Entonces, la gramática nociofuncional, pues ya nos mostró que las formas gramaticales tienen distintas funciones comunicativas. O sea, no hay una sola forma gramatical para una sola función comunicativa. Y esto es porque el lenguaje es creativo y es económico. Con pocos elementos podemos hacer muchísimo, ¿no? Y las funciones comunicativas se vinculan con los actos de habla y por eso hay formas gramaticales variadas que llevan a diferentes opciones de cómo decir lo mismo, aparentemente lo mismo, ¿no? Ahora sí voy rápido con las propuestas didácticas, con un ejemplo con el modo imperativo. Porque el imperativo.
Es una alta frecuencia su uso, ¿no? Casi desde que somos chiquitos, empezamos casi, bueno, ni caminamos y ya, bájate, siéntate, no hables, cállate, duérmete, no sé, ¿no? Entonces, lo oímos muchísimo. Y eso va a ser algo cognitivo en todas las lenguas. O sea, creo que va a ser normal, el dar comandos, ¿no? Ahora, lo interesante del español es que sí tiene una forma exclusiva, el imperativo. Sobre todo con la persona tú y en la forma afirmativa, con las del subjuntivo ya sabemos que se usa las mismas del subjuntivo. En inglés, con el don't, pues ya estuvo. En otra lengua que conozco un poquito, que es el búlgaro, es como en español. La terminación es diferente para ustedes, pero es semejante en eso al español. Entonces, es muy, muy alto su uso. Hay diversos valores y usos con distintas funciones comunicativas, pero vamos a ver cómo se aborda o cómo puede abordarse. Vamos a ver unos ejemplos en manuales de L y unas propuestas de ejercicios que concilian gramática y pragmática, y les voy a dejar tarea para que sigan pensando. Bueno. Este verbo, bueno, sí, la RAE dice que impera o que manda, por eso se llama imperativo, y el Diccionario del Español de México menciona que es el modo verbal con el que se expresan órdenes o mandatos. No, ese es lo que caracteriza, vamos a decir, ese modo, y de repente la gente se casa con que el imperativo es para eso, ¿no? Para mandar, ordenar, prohibir y pedir. Entonces presenta peculiaridades, ¿no? Que no tienes más que segunda persona, la forma negativa es con el subjuntivo, no tiene formas interrogativas, no hay estilo indirecto, no aparecen oraciones subordinadas, siempre está en presente, proyectado al futuro, y bueno, los pronombres átonos se vuelven enclíticos con la forma imperativa, siempre se dirige a otra persona de la que depende su realización, pero hay otros valores distintos al de mandato o petición, ¿no? Entonces, es difícil clasificar el modo imperativo, ¿no? Y su enseñanza se establece en el marco hasta el nivel B1, aunque se aprende pues desde el nivel A1, ¿no? Escribe, llena, contesta y digo, bueno, y después lo vamos a enseñar. Pero pues si ahí estaba, ¿no? Bueno, entonces, en los materiales de enseñanza están los valores canónicos. Didácticamente, la función genérica es que pedir o influir en el otro. Y el mandato es uno de los aspectos de esa petición o influencia, pero hay otros. Entonces, los canónicos son estos: dar órdenes, presentes a las 8, dar consejos, no te desveles, dar instrucciones, sugerir, invitar, recomendar, prohibir, pedir, ofrecerse, expresar deseos, prevenir, advertir. ¿Se acuerdan de lo de la foto? Ok, sonrían, ¿no? ¿Qué uso o valor tendría aquí sonrían? ¿Es una invitación? ¿Es una orden? ¿Es un...? No sé, eso es parte de la tarea. Ustedes quizá podrán decir, ¿qué se la sonrían ahí? El entorno es muy específico, ¿no? Otros usos menos canónicos son estos de llamar la atención: oye, interrumpir, perdone, aceptar una disculpa, no tenga cuidado, animar a la acción, venga, contestar por teléfono, diga, agradecer, no te molestes. En la comunicación humana hay normas lingüísticas y normas sociales, ¿no? Y en la entonación, el beneficio para el hablante se van a emitir con un tono enérgico si son mandatos, pero cuando es un beneficio para el oyente, el tono es más suave. Entonces, vamos a ver ahorita unos ejemplos, y la prosodia también se debe incorporar cuando lo enseñemos, porque conlleva un sentido comunicativo que hace que el acto de hablo sea uno y no otro, ¿no? Entonces, esto de influir en el otro puede tener efectos sociales y va a ser variable según la cultura y las circunstancias, ¿no? Y de hecho, los usos en México son distintos que los que hay en España, ¿no? En México, por ejemplo, yo puedo decir pase y pásele, que no son precisamente equivalentes, ¿no? Si estoy con el doctor, digo pase, ¿no? Pero si estoy en el mercado, pásele, ¿no? Y pues tiene otro valor. Y también si digo anda y ándale, pues nunca lo son, ¿no? Bueno, ese le además se mete ahí con otras cosas, ¿no? Vamos a ver este ejemplo con siéntate, ¿no? Siéntate puede ser, ¿no? O siéntate. Si yo tengo esta imagen, ¿cómo lo diría? Siéntate, ¿no? La mamá así como que ya. Pero si llego a un lugar, a una oficina, a una entrevista de trabajo y me recibe este guapo, siéntate, sí, como no, ¿dónde, no? Y sería otra entonación, ¿no? El imperativo con los actos de habla, con otros usos, valores o funciones no prototípicas, por ejemplo, esto de fíjate, créeme, oye, no, que no son imperativos de mandato ni de petición realmente, ¿no? O para iniciar para iniciación de diálogo, ¿no? O como respuesta a una disculpa, que ya les dije hace rato.
También podría decirse que son formas gramaticalizadas, pero eso es importante deslindarlo, ¿no? Hay que observar, analizar para explicar, diseñar y aclarar, y después orientar la práctica en el aula con los materiales y con ejercicios en vivo, ¿no? Para que los alumnos vayan haciendo conciencia. Ahora, ¿cuándo incorporar esos usos, valores y funciones? Si en el curso manual de enseñanza en la que estemos se aborda el imperativo o no se aborda, eso no es tan importante y debe abordarse desde los niveles iniciales, ¿no? Y hay que aprovechar los usos frecuentes en el entorno, así como lo que les digo que en la casa, creo que es el modo que más se usa cuando somos chiquitos, pues igual en la calle por todas partes hay imperativos, o sea, chequen y en todas partes hay imperativos. Entonces hay que vincularlos con las funciones comunicativas, considerar el nivel de enseñanza-aprendizaje y además si estamos en situación de inmersión o buscar que lo sea, ¿no? Ahora a distancia y con todas las opciones que hay tecnológicas, podemos simularlas mejor, ¿no? Y hay que apoyarnos con imágenes, con anuncios publicitarios, con videos, pero con una ejercitación reflexiva y práctica, ¿no? Entonces el maestro tiene que tener en la cabeza muchas cosas para que después esté todo muy terso y como muy facilito, porque hubo un trabajo detrás fuerte antes, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos en manuales de L auténticos ya publicados. Uno de España, que se llama Gramática Básica del Estudiante de L. No sé si lo conozcan, que es una propuesta con gramática cognitiva de España, ¿no? Y un español para la vida cotidiana, que es una propuesta con gramática cognitiva de México, orgullosamente mexicano, sí, ok. Y bueno, y después les voy a dar ejemplos de propuestas que concilian pragmática y gramática que yo he probado ya con mis estudiantes. Estos sí son de mi cosecha. Y bueno, vamos a ver primero este de gramática básica. Vamos primero con los invitados de España. Entonces está el imperativo, ¿no? Y entonces eso del imperativo tiene, a ver, no se puede hacer más grande, ¿verdad? Bueno, les comento, tiene estos usos canónicos, dar instrucciones, rogar, mandar, ordenar, aconsejar, invitar, dar permiso, ¿no? Y bueno, y está, por supuesto, el vosotros, seguid, ayudadme, todos esos, ¿no? Y claro, no especifican que solamente para España y deberían especificarlo, ¿no creen? Bueno, es muy válido que lo tengan, perfecto, pero bueno, es para España porque hay otros libros, no me acuerdo, de Marco L, algo así, que sí, por ejemplo, incluyen la forma imperativa de voz de Argentina, ¿no? Anda, estudia y la ponen. Y yo digo, bueno, pues aquí también es una variante desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, entonces aquí está el imperativo de tú y tiene estos dibujitos lindos que ya conocemos de la gramática cognitiva. Esto es tuyo, toma, ¿no? Y ahí está esto de, bueno, pero son usos canónicos. Les voy a poner ejemplo de español para la vida cotidiana. Ya está por salir la publicación impresa y va a estar en línea. Y entonces aquí dice que, bueno, pero también son unos usos canónicos, he de decirlo, sugerencias y recomendaciones, ¿no? Dice, une los siguientes diálogos con la imagen correspondiente y otra vez usa imágenes. Y dice, Luisito, deja de jugar con tu cel, vamos a comer, ¿no? O Ana, tómame una foto y luego mándamela así. Su atención, por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Esta es tercera llamada, ¿no? Entonces, el alumno conecta con las imágenes y las formas en unos contextos más o menos, pues, sí, simulados, pero reales. Bueno, y tiene un anexo de los usos del imperativo y dice igual los usos canónicos, ¿verdad? Dar instrucciones, órdenes, invitar, pedir, solicitar algo y que se emplea con 3 personas, tú, usted y ustedes. Por supuesto que aquí no está vosotros porque es de México, ¿no? Ni tampoco vos porque tampoco es de Argentina. Y bueno, luego viene un anexo que tiene cómo se forma y bueno, las notas con los verbos que hay, ¿no? Solamente hay 8 formas afirmativas en el uso del imperativo irregular, ¿no? Bueno, en el entorno hay imperativos por doquier, ¿no? Casi todos referidos a alguno de sus usos canónicos, pero pueden utilizarse para afianzar las funciones a las que remiten, ¿no? Tenemos este de uso obligatorio de cubrebocas. Bueno, estaba de moda hace unos años con el COVID, ¿no? ¿Qué hacer en caso de sismo? Eso en la Ciudad de México es fundamental. ¿Qué hacer si enfermas? Igual era lo del COVID. Y bueno, la mayoría son instructivos o sugerencias publicitarias. Cede el paso al peatón. Si te cambias de domicilio, actualiza tu credencial, ¿no? Cámbiate del cel, ¿no? Eso es muy común en los anuncios y es muy comunicativo, o sea, es todo en todas partes, ¿no? Ahora, usos peculiares, particularmente en el español de México. Tengo un minuto, sí. Bueno, por ejemplo, les voy a poner aquí casos que no son canónicos, o sea, que no tiene que ver con dar órdenes, instrucciones, ruegos, invitaciones, nada. No me digas, dale con lo mismo, ¿no? No inventes, ve tú a saber, no te creas, júramelo. No le hagas, vaya, vaya. No juegues, hazme el favor.
no le saques, haz de cuenta, no te rajes, bájale. O sea, esos no son no son usos canónicos, pero tienen la forma del imperativo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Les voy a poner un ejemplo de lo que yo he trabajado con mis estudiantes. Es parte de un ejercicio, no solamente era el imperativo, por aquí solamente selecciona el imperativo. Dice, relaciona los siguientes, dice las debe ser, los siguientes pares de imágenes con el diálogo correspondiente. Escribe sobre la línea que expresa el enunciado marcado en negritas en cada caso. Con tu profesor, profesora, revisa cuál debe ser la entonación según la intención del enunciado, ¿no? Y entonces aparecen estas dos imágenes, ¿no? Hay una chica y un chico acá también. Aquí la chica está muy feliz y la otra, la chica está así como que... Bueno, vamos a ver, dice José, se me descargó el celular, por eso no pude responder tus mensajes. ¿Cómo lo diríamos? No me digas, ¿no? Y el otro, me voy de intercambio a España el mes próximo. No me digas, ¿no? Entonces, ¿qué expresa, no? Entonces, tienen que saber que la misma forma puede expresar dos cosas distintas, ¿no? En una, pues, por supuesto, es algo irónico, con molestia, y en la otra es así como una sorpresa, con gusto y alegría, ¿no? Y es la misma forma, y los alumnos tienen que saber cómo interpretarla y quizá cómo hasta pronunciarla, pero también reconocerla cuando alguien la dice, porque la misma forma comunica dos cosas distintas, ¿no? Otra opción, con este de no me digas y no me digas qué, ¿no? Completa según convenga. ¿Quién dice qué? Elige M para la madre y H para la hija. Gané el primer lugar. Entonces va a tener que decir, no me digas o no me digas qué, ¿no? Y el otro, no me digas que ganaste el primer lugar. Sí, estoy súper feliz, ¿no? Y no está negando nada y es también un imperativo. Bueno, y después tiene que elaborar con un compañero diálogos semejantes con esto de no me digas qué, y podría ser con las otras que les enlisté. Ahora, diversas imágenes pueden utilizarse para conciliar gramática y pragmática. El límite es la imaginación del profesor o diseñador o diseñadora y también su sensibilidad a hacer conciencia lingüística de que esto es imperativo y, bueno, ¿qué función tiene? ¿Es valor canónico o no? O, bueno, digo, esto con el ejemplo de imperativo, pero así con ser y estar o con lo que sea, ¿no? Y cómo voy a conciliarlo, o sea, ¿qué voy a aterrizar? ¿Qué imágenes voy a utilizar o cómo lo voy a abordar según el nivel de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí está un niñito, alguien que se le hace tarde, pueden pensar ustedes lo que quieran. Ok, los comerciales sirven súper bien, ¿eh? Este no se los pongo porque ya no tenemos tiempo, pero es uno de una cerveza Victoria que se llama Todos llevamos un mexicano dentro. Y entonces cuando llega, está una quimita Paquita del barrio y quiere que cante, y el amigo le dice, no te rajes, cántale, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué significa eso de no te rajes? De veras, si hay un uso canónico, eso es muy mexicano, ¿qué significa no rajarse? ¿No? Y con esa instrucción, ¿no? Y no solamente cántalo, sino cántale, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ahí hay aspectos dialectales, culturales, y bueno, está el imperativo y la entonación y todo eso. Las canciones son también algo buenísimo. Tampoco les puedo poner el ejemplo con detalle, pero yo he trabajado esto en todo un ejercicio con la secuencia didáctica de una canción emblemática de México, que es Bésame Mucho, que es un bésame muy imperativo, ¿no? Pero es un mandato, o es una invitación, o es, ¿qué es Bésame Mucho? ¿No? Pues no sé, por eso les digo, pues piénsenle qué sería bésame. Puede ser muchas cosas, ¿no? En la canción, pues puede ser, ¿qué dijeron? Una súplica, bésame mucho, no sé, ¿no? Bueno, pero hay muchas canciones con imperativo, pero esta que es la canción más famosa de México en el mundo, ¿no? Porque lo he visto con mis alumnos y está cantada, bueno, en japonés y en inglés, hasta los Beatles la cantaron. Pero entonces cuando les digo, a ver, es una orden, ay no, pues ¿cómo vas a ordenar a alguien? Bésame. Pues sí parece orden, pero ¿cómo lo diríamos, no? ¿Cómo la cantan? ¿Cómo se ha cantado? ¿Cómo la canta Luis Miguel ahora? En fin, bueno. Conclusiones. A manera de conclusión, esbozaré qué usos, valores y funciones del imperativo se podrían abordar en los materiales y en el aula de acuerdo a los niveles del marco común europeo de referencia de las lenguas, conciliando pragmática y gramática. En el nivel A1 tendría que verse las formas correspondientes al imperativo afirmativo, ¿no? Solo para seguir instrucciones del libro y de la clase, ¿no? Escribe, escucha,
En el nivel A2 habría que hacer un repaso del anterior y algunos usos no prototípicos, pero de una alta presencia en la comunicación cotidiana, como fíjate que, ¿no? Que fíjense que lo tenemos, fíjense que lo tenemos en Dicho y Hecho 2, de la que yo soy coautora, pero no pusimos que era imperativo, simplemente dijimos que era una forma de empezarle a contar a alguien algo, un chismecito o llamar su atención, ¿no? Porque su valor sobre todo es pragmático en ese sentido, ¿no? En el nivel B1, incluso puede ser necesario acotar las funciones y la morfología según las personas y los verbos, especialmente los irregulares, ¿no? Y las formas de singular, plural, y lo que implicaría ser formal o informal según usemos una u otra, ¿no? En el nivel B1 conviene contrastar los usos de presente con los de imperativo, lo cual favorecerá la toma de conciencia de las diferencias formales asociadas a diferencias de significado, con la entonación incluida, ¿no? Prestando mucha atención al deslinde y vínculo con el subjuntivo. Entonces yo digo, Marta escucha, frente a Marta, escucha lo que te digo. En el nivel B2, además de introducir nuevas funciones, es el momento de incluir explicaciones pragmáticas relacionadas, entre otros aspectos, con la cortesía verbal, ¿no? Que ya no podría detenerme en eso, cuando diría no tenga cuidado, cuente con eso o cuenta conmigo. En el nivel C1, por supuesto, los demás usos no prototípicos que les presenté, que son además, yo creo, sí de la variante dialectal, no sé si de todo México, no sé si de Chihuahua también, no sé si de Guadalajara también, pero creo que en general sí, y funciones vinculadas a elementos socioculturales idiosincrásicos. Es fundamental trabajar las frases imperativas o las que estén abordando, teniendo en cuenta el significado que aportan en los distintos actos de habla, ¿no? Seleccionar qué significados buscamos enseñar, o sea, sí tiene que ser guiado, presentarlas en contextos discursivos y situacionales para favorecer su apropiación. Y entonces va a ser muy importante tener en cuenta que el conocimiento y aprendizaje de esto será un valioso recurso para mejorar las habilidades conversacionales y comunicativas de los estudiantes, ya que muchas veces se utilizan como reguladores de la comunicación. Vamos a tener una reflexión final con la tarea, apunten, ¿eh? ¿Qué función tiene este imperativo que les voy a poner y cuáles son los referentes culturales? Pienso que debería ser para nivel C1, ¿no? Porque esta imagen tomada del entorno mexicano, o sea, no es de un comercial de la tele o de la red, sino de la calle, ¿eh? ¿Cuál sería la función? Gracias por su atención. Aquí les dejo unas referencias y con gusto escucho sus comentarios, preguntas. Aquí vuelvo a poner mi correo por si alguien me quiere escribir, con mucho gusto. Adelante, Corina. Yo creo que puede ser antes, depende de qué vas a introducir. Yo puse en el caso del imperativo con la cortesía verbal, pero la cortesía verbal puede ser con otras formas. Si, por ejemplo, las peticiones, si yo digo, por ejemplo, estoy comiendo, ¿no? No tengo hambre, pero yo puedo decir, pásame la salsa, ¿no? O bueno, la salsita, si somos muy mexicanos. Pásame la salsita y yo puedo pedirle, ¿me puedes pasar la salsa, por favor? ¿Sí? ¿Me podrías pasar la salsa, por favor? Entonces, depende del nivel, tú vas a seleccionar la forma gramatical. Yo aquí quise poner el caso como del imperativo, ajá, con algunas cosas, pero no necesariamente. Yo creo que puede ser desde niveles iniciales, pero sí depende. Por eso hay que considerar lo que estás enseñando, para qué lo estás enseñando y cuál es el contexto, ¿no? Entonces, quizá es más fácil si fuera en esta situación de la mesa al comer, no sé qué sea lo fácil. Ay, la salsita, por favor, ¿no? Quizás sin decir ninguna forma verbal. Por eso el maestro tiene que activar esta conciencia lingüística que naturalmente tenemos. O sea, todos somos profesores cognitivos en potencia, o sea, o lo somos, pero esta conciencia de sí conciliarlo y ponerlo en el material y guiarlo
lleva a que el alumno genere su propia conciencia lingüística y no se estrese de pensar que lo tiene que decir perfectamente pronunciado o perfectamente construido, sino que lo va incorporando al mismo tiempo. Llegó a pensarse que el aprendizaje o la adquisición de todo, y en particular de las lenguas, era como algo lineal, ¿no? Que va subiendo, subiendo. Después dijo, no, no, no. Es algo que se va construyendo como si fuera una pirámide, no, tampoco. Es más como una espiral, pues tampoco. Es más bien como la cadena del ADN, o se parece más, yo pienso, en estas urdimbres que hay en los maravillosos tejidos que hay en nuestro país, ¿no? Para hacer, acabo de estar en Oaxaca, ¿no? Que nos mostraron para hacer tapetes, que vas metiendo hilos de diferentes colores y lo vas haciendo para acá, y se va formando. Creo que es más algo así, que vas incorporando varias cosas y al final vas desarrollando tu aprendizaje con base incluso en, no sé si en los errores, pero, o sea, es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero vas quitando quizá uno y lo vuelves a poner y lo vas acomodando hasta que se va construyendo todo eso. Y las ventajas de hacerlo desde un enfoque cognitivo y comunicativo es que esto se vincula más naturalmente con la propia lengua materna, porque los seres humanos, digamos que en principio hacemos lo mismo, ¿no? Pues somos seres humanos, aunque nos veamos diferentes o parezcamos diferentes, pero cómo lo hacemos es lo que puede ser distinto. Y así, por ejemplo, como en japonés hay formas de respeto e incluso movimientos con la cabeza que muestran estos rangos, ¿no? Para ser corteses o culturalmente adecuado para las situaciones. En nuestra cultura también lo tenemos, pero no somos tan conscientes. Y no solamente se trata de las formas de tú y usted, sino la entonación y las formas y a quién le vas a hablar de tú, a quién le vas a hablar de usted, o cómo vas a pedir las cosas. De hecho, decimos en el pedir es el dar, cuando pedimos algo. Y siempre creemos que los imperativos son más tajantes. Pues depende, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, más bien es hacer conciencia, ser autoobservadores de nuestra manera de hablar, de nuestra variante dialectal, y de cuando hagamos materiales o los seleccionemos, tengamos cuenta esto para que el alumno pues, haga conexión y claro, decida si lo asimila, lo integra o no, porque pues también está en su opción. Sí, Gaby. Paso el micrófono porque estamos en red y no se escucha. Bueno, me alegra mucho verte otra vez, pero me gustó mucho tu presentación y estaba recordando algo precisamente sobre el subjuntivo que leí alguna vez en relación con la importancia de contextualizar, de pensar en la situación de comunicación en la que lo vamos a utilizar y cómo es un riesgo nada más utilizar estas formas estructuralistas de enseñanza porque no consideran la comunicación precisamente. Y pero en la comunicación y el uso de materiales reales, ¿no? Nos ayuda entonces a entender muy bien el contexto en el que se utilizarían, pero no solamente en relación con el modo mismo, en este caso modo imperativo o cualquier otro tiempo o cualquier otra forma gramatical, sino cómo estas formas incluso pueden relacionarse con otras formas lingüísticas, porque algo que me llama la atención es, dice, por ejemplo, en un enfoque estructuralista tenemos ven, ¿no? Un imperativo, ven. Pero en un enfoque comunicativo podríamos también recurrir a la insistencia, que vengas, ¿no? Y entonces ya no tenemos el modo imperativo ahí, sino también ahora un modo en subjuntivo que utilizamos para insistir, ¿no? Y entonces en este contexto de comunicación, podemos advertir que realmente no solamente decimos ven, 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 ¿no? Sino ven, que vengas. Entonces, esto nos ayuda, este uso de materiales reales que tú mostrabas, pues nos ayuda precisamente a entender de qué manera es conveniente utilizarlos, en qué contextos y con qué otras formas lingüísticas se utilizan. Sí, muchas gracias. Qué bueno que lo señalas. Sí, fíjate que esto de la reiteración se me había pasado porque me concentro en imperativo. Sí, pero esa es una forma de reiterar en español. Y de hecho hay otras formas que usamos con subjuntivo bueno, no sé si haya ya materiales hechos con esto, pero muchas veces también se dice, el niño estuvo, llore y llore. Porque usamos ahí la forma de subjuntivo, ¿no?
Y otros usos que son como, nos parece como anómalos, pero realmente es que en la lengua lo importante va a ser que veamos esto de la función, esto que dices tú, no vas a decir ven, ven, que vengas. Y entonces esa reiteración además conlleva más fuerza, ¿no? Porque te dije que vengas, ¿no? Como que ahí está dependiendo un poco del estilo indirecto, algunos dirían. Pero sí, o sea, se puede incluir, por supuesto, sí. Sí señalé, también lo comentó Corina, ¿no? Que cuando si privilegiamos en los actos de habla y las funciones comunicativas, podríamos ver las tres cosas a la vez. Y es cuando se trabaja de la pragmática a la gramática, ¿no? Eso de si voy a privilegiar el acto de pedir o de felicitar, por ejemplo, entonces voy a ver las opciones y una de esas puede ser con el imperativo o con el auxiliar de poder, con el pospretérito tal, o puedo hacerlo al revés, de la gramática a la pragmática. Entonces, si estoy viendo la forma gramatical, ¿no? Pues estamos estudiando imperativo, vamos a verlo cómo sería un uso pragmático. Se puede trabajar por las dos vías, pero lo importante es lo que dices, que sea en un contexto o real o cuasi real, que el alumno conecte con lo que hace en su propia lengua, seguramente, pero que en español se cristaliza en determinadas formas gramaticales que tienen diferentes valores y diferentes funciones comunicativas. Gracias por tu aportación, Gaby. Bueno, primero gracias por la presentación, creo que a todos nos gustó. Y quería hacer solo dos comentarios. Uno es, tengo la impresión de que en la historia de la enseñanza suele haber un hueco que a mí me parece un poco injusto, porque mi formación es de letras clásicas y el hueco es particularmente en el Renacimiento. Se puso de súper moda en el siglo XVI un manual que se llama, a veces con un título rimbombante, Dialogistica Exercitatio Linguae Latinae, de un señor que se llama Luis Vives, y fue un manual que se quedó hasta el siglo XVIII de manera sistemática, y es un manual que de hecho no está muy lejos del sistema del enfoque comunicativo. En el manual uno aprende en latín a pedir pescado en el mercado, a hacer recomendaciones a un amigo, a criticar a un fulano porque está borracho, ¿no? A cómo expresar desacuerdo con alguien más y cómo debatir, por ejemplo. Y cada uno de los diálogos claramente estaban graduados como en términos como, digamos, de lo más sencillito, por así decirlo, a cosas más complejas. Entonces, solo quería señalarlo porque concretamente, pues hay algo ahí de deuda también con la tradición humanística renacentista, en ese uso de diálogos muy anclados a la realidad. No todos lo utilizaron, pero fue un manual como muy relevante. Solo quería señalar eso como detallito. Y la segunda cosa, algo que se me hizo curioso, no sé si estarás de acuerdo, yo tengo la idea de que a lo mejor hay un noveno verbo en nuestra variante dialectal mexicana, un noveno verbo irregular, además de los 8. Cuando los mexicanos dicen hoy no más, si entiendo bien, oír tradicionalmente no está entre los 8 típicos irregulares. Su forma, digamos, estándar sería oye. Y creo que está ya muy generalizado el hoy nomás, ¿no? Ese hoy, siempre digo, ¿será el noveno irregular del español de México? Y bueno, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Joaquín, por lo que aportaste. Sí, por eso yo decía eso que dicen ahora, que si las necesidades de ahora son diferentes, no, yo creo que siguen siendo las mismas, ¿no? Y sí, de repente la historia se va quedando y se desconocen estos valiosísimos materiales. De hecho, esta gramática de Nebrija, hasta donde recuerdo, sí, uno de en su presentación sí menciona que se puede utilizar para aquellos que deseen aprender, ¿no?, el castellano, no sé qué, o sea, que se pensó para que se utilizara por extranjeros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nada nuevo en un sentido, ya decía, ¿no?, que los griegos lo dijeron todo, o los romanos, pero lo importante sí es hacer esa conciencia de que la lengua sobre todo es para comunicarnos mejor, para entendernos mejor y para, pues sí, integrarnos mejor como sociedad, y que lo que digamos nos permita un enriquecimiento mutuo. Esto que decías de hoy, hoy no más. Sí, yo creo que es una variante dialectal de oye, pero sí suena irregular y sí es muy frecuente. Sí, es un uso, sí, yo creo que sí, mexicano.
y que reduce, ¿no? La forma a decir, en vez de oye, decir hoy nomás. Yo creo que sí es una reducción fonética, pero es interesante que lo menciones y podría acotarse, ¿no? Así como hay una variante para la forma de voz en imperativo que es caminar, ¿no? Hay una que es muy curiosa que, sí, bueno, que es caminar, estudiar, comer, ¿no? Que lo hacen, oí, ajá, sí, que ahí habría como muchas, podríamos decir, formas irregulares, creo que serían las formas correspondientes a voz. Y en el caso mexicano, podríamos, no sé si habrá otra, a ver si se les ocurre otra, además de la que aportó Joaquín, que yo creo que sí, una forma dialectal para oye no sé si en todo México o en el altiplano, y que es válida coloquialmente, ¿no? O sea, y de hecho incluso, o sea, añadiendo nomás, ¿no? Hoy nomás, hoy, o sea, hoy nomás, ¿no? Yo creo que sí es una, sí, Gaby. Sí. En ese mismo tenor, perdón, pienso que encontramos todas estas formas con estas formas que les llaman, a ver, se me fue el nombre, pero los dativos espurios, ¿no? El ándale con Sí, estos, ¿no? sí, Entonces, ándale. es ese ándale, pícale, ¿no? Sí. Que también son propios de nuestra variante. Y al agregarle ese dativo, pues también le dan como mayor expresividad. Entonces, sí es muy interesante pues precisamente revisar todo nuestro contexto de comunicación, porque ahí es donde salen los ejemplos Sí, y son propios de nuestra variante, ¿no? De nuestra realidad. sí, O sea, sí, como sí, todos esos ándale que luego me encuentro, perdón, con infografías en internet, con todas las posibles traducciones que tiene al inglés o otras lenguas, ¿no? Porque tiene mucho que ver con estos contextos de interpretación. Sí, el contexto y la prosodia. Que en particular que dices que es muy, o sea, tú oyes con formas verbales, bueno, o sea, crítico pospuesto, ¿no? Y dices es mexicano, ¿no? Cuando dices, ándale, ¿no? O sea, como cuando estás de acuerdo, que dices, sí, sí te estoy entendiendo, ándale, ¿sí? Y cuando estás apurando a alguien, lo dices de otra forma, ¿sí? Y bueno, y otros que no son verbos y parecen verbos, como órale, ¿no? ¿Sí? Que no es un verbo, pero toma características de verbo. Ujú. Bien, tenemos espacio para una última pregunta o comentario. Hola, ¿qué tal? Si me escucho, sí. Ese hoy nomás también sería un uso no canónico de una especie de imperativo. Pues podría decirse que sí, ¿no? Porque cuando lo decimos, o sea, para saber que no es canónico es que dices, a ver, no está ordenando nada, no está, o sea, no está dentro de esto de lo que decía hace rato Gabriela, que que las formas pueden significar diferentes cosas, ¿no? Pero la vinculación con el subjuntivo y el imperativo algunos dicen que el imperativo en el fondo es como subjuntivo, porque expresa siempre deseos. Piensen en todas las imprecaciones que hay en el español y más en el de México. Cuando decimos, ya ven que el presidente le dicen que ya váyase a su casita de campo, ¿no? Y ya ven cómo se llama, ¿no? ¿Sí saben o no? Sí, ok, bueno. No la voy a decir aquí porque estamos además grabando, ok. Pero entonces, ese de BTA, ¿sí? Que en las implicaciones es muy común, es un deseo, en el fondo es un deseo. Entonces, el imperativo conlleva implícitamente, o la implicatura en general es de deseo, las peticiones, los mandatos para influir en el otro, que quieras que el otro haga algo que tú estás pidiendo o deseando. Entonces, esa es la base semántica de esas formas. Por eso los usos no canónicos o que digamos peculiares o comunicativos que no conllevan esta petición o esta orden, mandato, o sea, estos deseos, eso es lo que es, bueno, no anómalo, sino que estamos recurriendo a esta forma
para marcar funciones distintas. Y si entrarías cuando tú dices, fíjate que mañana voy a tener que ir a no sé qué. Y ese fíjate no tiene un valor de más que fático casi, ¿no? Y ese también sería como hoy no más. O sea que voy a no sé. Ajá, sí, es como hay mentira, estás como criticando. No es tan fácil establecer qué es. Sí sabemos que no estamos mandando ni ordenando nada, pero ¿cuál es su función? Ah, eso es lo que es, como el ejemplo que les puse antes, ¿no? Sí, o este de apriétame cuando ya sea tuyo. Entonces, a ver, ¿es una orden apriétame? Pues no. Es que al contrario, no me aprietes. Casi lo que está diciendo es no me aprietes. O sea, si no compras, no me agulle, ¿no? Como antes eran los que había. Si no compras, no me agulle. Antes había esos letreros en el mercado. Cuando ya era niña, me acuerdo. Todavía, allá en la Ciudad de México, no, ya no lo he visto. Que diga, si no compras, no me agulle. Que además lo escribían no me ayugue, ¿no? Bueno. Pero el caso es que ahí sí estaba, no haga eso. O sea, no toque mis aguacates, ¿no? Quiere aguacate, pídalo, ¿no? O sea, porque ya sabemos. Entonces, todo lo que hay aquí culturalmente con los aguacates, ¿cómo sabemos que un aguacate está bueno? Lo tienes que agarrar, o sea, no hay de otra, porque o sea, te puede engañar la vista, ¿no? O sea, dices, ay, se ve oscurito, pues ya, a lo mejor ya se pasó, ¿no? O está verde y puede, no, que esté bueno, o sea, lo tienes que sentir. O sea, los aguacates para saber que está bueno, cualquier mexicano, o sea, yo tú ves a los extranjeros cuando compran aguacates, o sea, los echan y después dicen, ay, es que estaba muy mal. No, o sea, así no se abren los aguacates, o sea, no, o sea, no es ni de olor tampoco. Digo, salvo que esté podrido, o sea, lo tienes que sentir, este está para hoy, ¿no? Y dices, este para mañana, ¿no? O sea, tienes que ser mexicano para tener los aguacates, ¿no? Luego, además, ustedes saben la palabra aguacate que proviene del náhuatl y saben lo que significa. Ay, qué bueno, porque no lo voy a explicar aquí. Bueno, se parece a una parte del cuerpo masculino. Ok, bueno, es lo mismo. Entonces, imagínense eso o sea, todo lo que conlleva eso de apriétame, ¿no? Porque realmente no se aprietan los aguacates estrictamente, se tocan, se tientan, ¿no? O sea, si lo aprietas, pero poquito, suavecito, ¿no? Y cuando ya sea tuyo, como tuyo, o sea, cuando lo compres, o sea, tiene todo aquí, puede hacerse muy alburero o puede hacer de doble sentido, o sea, tiene tanta cultura este mensaje que yo lo tomé en un mercado, o sea, ¿no? Apriétame cuando ya sea tuyo. Bueno, también tiene un subjuntivo, a Gaby que le encanta el subjuntivo, ¿no? Pero eso de apriétame y que para y que es más bien, no me apriete, no agarre mis aguacates, no los toque, o sea, pídalos, yo se los despacho, ¿no? Y es muy interesante porque justamente está diciendo lo contrario, no me apriete, o sea, no los toque. O sea, conlleva muchas cosas. Y que compartió Joaquín, ¿no? De hoy no más, que puede ser lo que dijo el colega de atrás, que estoy negando eso, pero más que negándolo, dijiste negar, ¿verdad? Ah, que es mentira, o sea, estás diciendo, es mentira. Yo no sé si sea mentira, ahora hay que ver el contexto. A mí lo que me parece es que hay como una crítica en lo que está diciendo, ¿no? Ah, no es, o sea, ojalá llega un niño y me dice, ¿para verdad que soy muy guapo? Hoy no más a tu hijo. Pues soy muy guapo porque me parezco a mi mamá. Hoy no más, ¿no? O sea, el decir eso, ¿qué estoy diciéndole al niño cuando le digo hoy no más? Sí, ¿no? Se puede interpretar así, que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero de veras es mentira, o más bien te está causando gracia. No es tan fácil identificar qué estoy queriendo decir con eso, pero definitivamente no es ni petición, ni orden, ni deseo, ni ruego, ni mandato, no. Entonces pues bueno, es esta otra tarea, ya les dejó más tarea el maestro Joaquín, ¿no? Entonces, sí. Antes de, o sea, a mí se me ocurrió un poco la estructura de lo que decía el doctor Joaquín, que es el CD. O sea, es como el CD. O sea, por ejemplo, ¿a poco ya terminaste tu presentación el D, ajá. Ese me parece también como una estructura como cuestionable, o sea, como para cuestionar lo que hizo o lo que dijo el otro, ¿no? Como, es que, bueno, siento que es una estructura como de la variante michoacana, supongo,
Entonces, el di, o sea, como una estructura de decir, como, ya terminaste la tarea, di, o sea, se utiliza al final, o es el de, como cuestionar, o sea, tú dices, haces como no sé, dices algo, y luego el otro contesta, sí, di, o sea, no. Es un sí afirmativo y el di después. O sea, di de decir. Pero ahí hay un. De veras, en serio. Ajá. Pero. Ajá. Sí, yo creo que sería un uso dialectal con los valores, sí. Y si enseñas en Michoacán, pues hay que enseñar. Sí. Excelente, pues cerramos nuestro tercer coloquio con esta excelente presentación de la maestra Carmen Kolev. Muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí. Gracias a Difunde Cux.